Cornelius Castoriadis fue un filósofo, economista y psicoanalista francés de origen griego. Su extensa obra constituye una profunda crítica al marxismo, a la vez que una defensa de la posibilidad de la revolución. Influyó claramente en los posmodernos franceses, aunque él mismo se mostró crítico con ellos. En este vídeo vamos a intentar explicar de forma simplificada cómo se articula el original pensamiento de Castoriadis, centrándonos en su crítica al marxismo y la base filosófica de esta crítica, que justifica a su vez la propia propuesta de Castoriadis. Cornelius Castoriadis nació en Estambul, cuando la ciudad todavía se llamaba oficialmente Constantinopla, en 1922, en los últimos momentos del Imperio Otomano, en el seno de una familia griega. Ese mismo año emigran a Atenas, donde Castoriadis cursó estudios universitarios de filosofía, derecho y economía. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando emigró a Francia, donde viviría el resto de su vida. Obtuvo la nacionalidad francesa en 1970. Castoriadis, en su juventud, llegó a militar en el Partido Comunista. Sin embargo, pronto adoptaría una óptica trotskista que abandonaría también. Cuando en Francia funda junto a Claude Lefort el grupo Socialismo o Barbarie en 1946, ya lo hace realmente desde fuera del marxismo. Socialismo o Barbarie publicó además una revista desde 1949 que recogió gran parte de los trabajos de Castoriadis durante los años 50 y 60, además de publicar a otros filósofos como Jean-François Lyotard. El grupo se disolvió formalmente en 1967. Castoriadis fue economista de la OCDE entre los años 1948 y 1970. Posteriormente, dio clases en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, École de Hautes Études de Sciences Sociales, de la que acabaría siendo director. Además, fue miembro de la Escuela Freudiana de París. El psicoanálisis y la obra de Freud tienen una creciente importancia en la obra de Castoriadis, que mantuvo en muchos puntos posiciones divergentes con el psicoanalista francés más famoso e influyente del momento, Jacques Lacan. ¿Qué dice Castoriadis y, sobre todo, por qué lo dice? La obra de Castoriadis es muy extensa, tanto por número de obras publicadas como por la propia extensión de las mismas. Su voluntad siempre es ser total y absolutamente riguroso y concienzudo, realizar un análisis de la sociedad y de la historia desde todos los puntos de vista posibles, con todos los ejemplos posibles, analizando término tras término, problema tras problema y así enlazando datos con teorías, recurriendo a filosofía, historia, economía, antropología, etnografía, psicología. Es por eso que aquí decimos que vamos a dar cuenta del pensamiento de Castoriadis de forma muy simplificada, intentando que se comprenda la base sobre la que se apoya. Es difícil explicar correctamente a Castoriadis porque la propia tarea de resumir y simplificar es una tarea racional que cierra conceptos y los trata como objetos simples. Todo esto es lo que Castoriadis observa como capacidades humanas explotadas hasta la extenuación por la filosofía y que fomentan el error en el que cae una y otra vez. Partir de la lógica, cerrar lo abierto, la inmensa dificultad en reflejar el movimiento y sobre todo la imposibilidad de integrar la novedad, la capacidad de creación, la imaginación, esa otra capacidad humana que es la fuente real de lo que observamos en la historia humana y las sociedades. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. La frase de Hegel, que es casi un eslogan, está en la base del error que arrastra Marx y es casi la base del error básico de la filosofía occidental. No, dice Castoriadis, no se puede establecer una correspondencia entre real y racional, y menos si cabe en todo lo referido al comportamiento humano y la sociedad, y además, menos mal que es así. La realidad humana está basada en la imaginación.
no en la razón. Y esto es lo que permite cambiarla. Es decir, admite y refleja cambios porque no sigue leyes, al menos no del todo. No hay determinismo, es decir, no hay leyes racionales y absolutas que precisamente determinen y permitan deducir cómo se van a producir las cosas. Tampoco hay caos total. Ni siquiera, dirá Castoriadis, se puede describir la realidad como un mixto, porque en nuestra capacidad, que ya es una tendencia casi como un tic nervioso, racional, si decimos mixto, estamos cogiendo dos conceptos absolutos, orden y caos, y los mezclamos. Y no es eso tampoco. Es una situación en la que no existe un todo, un uno todo idealista. El cosmos, que significa orden, no es totalmente cosmos, porque también existe en él caos. No como algo separado, sino como parte de las relaciones que se establecen en ese cosmos. El elemento de caos, por llamarlo así, que en realidad es la capacidad de crear y destruir inesperadamente, queda vinculado al tiempo. Es por esto que no estamos totalmente determinados, hay azar, y en el ámbito histórico-social lo introducimos nosotros mismos por nuestra capacidad de imaginar. Es fácil, dice, perder esto de vista. Muchos filósofos, los grandes filósofos en realidad, parece que lo ven, y luego parecen empeñados en descartarlo. De ahí, precisamente, sus contradicciones. Precisamente, los grandes filósofos son los que no pueden tapar esas contradicciones, porque piensan y observan realmente y descubren también, aunque luego no puedan remediar caer en los defectos de la metafísica heredada. Desde Aristóteles, el descubridor de la imaginación, fantasía, como capacidad humana, que tras su descubrimiento procede a situarla mal en su esquema antropológico y machacarnos con que somos animales racionales, hasta Marx, que ve claramente la capacidad creadora del hombre y propone, por fin, dejarse de teorías y lanzarse a la praxis, para luego crear un entramado teórico colosal lleno de leyes, porque no puede remediar ser hegeliano. Y ya estamos. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Y todo se puede conocer y se puede, por tanto, encontrar leyes de la historia. Para Castoriadis es especialmente importante mostrar el error del materialismo histórico. El problema es evidente. Es totalmente determinista, cuando la realidad no lo es. Y así resulta que introduce una contradicción insalvable en el pensamiento de Marx. Por una parte, tenemos la llamada a la praxis y a la revolución. Por otra parte, si las leyes descubiertas por Marx fueran reales, la capacidad de decisión del individuo es inexistente. El capitalismo en sí nos llevará a las condiciones necesarias y suficientes para la revolución. Así, según Castoriadis, resulta que el proletario es ese que será libre para hacer lo que tiene que hacer, o sea, la revolución, en el momento de esa revolución, ni antes ni después. No es de extrañar que los partidos comunistas sean lo más rígido. Todo es por el partido. Todo se deja en manos de unos expertos en unas leyes que nos dirán qué hay que hacer. Que allí donde la revolución sí se hizo, consiste en jugar desde la administración del Estado con economías planificadas que no salen realmente de la lógica capitalista. Todo esto ya está implícito en el propio Marx, que con su determinismo, con su herencia hegeliana,
adobada con el positivismo propio de su época, nos dice que su pensamiento nos da un saber científico. Todo esto además cuando Marx nos llamaba a actuar y se proponía un camino hacia la autonomía humana, y resulta que nos deja en la teoría de la que no se debe ni puede escapar y en la más absoluta heteronomía. Precisamente, no hay que olvidar nunca que es la visión ontológica de Castoriadis la que da posibilidad de autonomía. Se puede aspirar a ella porque hay libertad y no puro determinismo. Porque lo que se decida puede ser inesperado. Porque precisamente el cambio en la historia, en las sociedades, se da constantemente por la capacidad imaginativa y creadora del ser humano que produce transformaciones imprevistas. Tiene su lógica que podamos creer en la interpretación del materialismo histórico, pues es en la historia donde se puede observar en acción la categoría de causa, ya que el ser humano actúa con un propósito, intentando conseguir unos efectos, pero las cosas nunca son totalmente así. La crítica de Castoriadis va más allá de la simple observación de la casi imposibilidad de aplicar a la realidad el concepto de acción recíproca de Marx, por ser incalculables los factores que interactúan. Eso no eliminaría la validez de la óptica determinista de Marx. Se trata de señalar que siempre aparece algo nuevo, que el hombre es capaz de crear por su propia capacidad imaginativa, y todo cambia, más allá de cualquier ley, porque aparecen elementos nuevos. Castoriadis se interesa especialmente en el estudio de la sociedad y el estudio del hacer, de la praxis. Concibe en su particular visión cósmica sin determinismo una realidad social constituida en estratos. El estrato natural, lo que realmente es dado por las condiciones naturales, es un primer estrato, pero no determina más que de forma muy limitada lo que cada sociedad acaba siendo. El hacer y el representar decir de la sociedad no son dictados por un ser así, en sí e indudable del estrato natural, ni en una libertad absoluta relativamente a dicho estrato. Ni determinismo ni libertad total, que serían unos límites tanto lejanos como abstractos de la realidad social. Cada sociedad crea su mundo, u ordena su mundo como el mundo. Dice lo que vale y lo que no, a la vez apoyada, inducida por la naturaleza, pero también como creación de lo imaginario social. Es la institución imaginaria de la sociedad la que históricamente crea su ser así. Es inducida y soportada por la naturaleza. Elige selectivamente entre el amplísimo margen de opciones posibles. Lo que la sociedad escoge lo hace a partir de la propia organización del mundo que esa sociedad ha planteado. En un momento histórico dado, cada sociedad pensará que es la sociedad y que su mundo es el mundo, que lo que es un mundo de significaciones establecidas por esa sociedad es un ser así sin cambios. Y sin embargo, la sociedad es una autoalteración constante. Uno de los ejemplos más claros de cómo se produce esto y cómo los aspectos de orden y desorden, de determinado e indeterminado, permiten orientarse y transformarse a la vez, es la lengua. Una lengua solo es una lengua en la medida en que ofrece a los parlantes la posibilidad de orientarse en y por lo que dicen para moverse, apoyarse en lo mismo para crear lo otro, utilizar el código de las designaciones
para hacer aparecer otras significaciones u otros de las significaciones aparentemente ya dadas. Es esencial que el lenguaje suministre siempre la posibilidad de tratar las significaciones de las que es portador como un conjunto formado por términos determinados, rigurosamente discernibles, cada uno de ellos idéntico a sí mismo y distinto de los demás, separables y separados. Y también es esencial que suministre siempre la posibilidad de que emerjan nuevos términos. Las significaciones no son un conjunto, su modo de ser es otro, es el de un magma. Es el magma el concepto de Castoriadis para tratar las posibilidades de la realidad, no el conjunto. Quiere así incluir las relaciones y la plasticidad, la complejidad, en fin, de esa realidad no totalmente caótica, pero tampoco totalmente determinada. La institución de la sociedad es para Castoriadis la institución de un magma de significaciones imaginarias sociales. Decía Marx, una máquina no es, en sí misma, más capital que el oro en sí mismo, moneda. También aquí, del mismo modo que hablaba del carácter fetiche de la mercancía, aquello en lo que pensaba sin nombrarlo era lo que nosotros llamamos la significación imaginaria social. Decir que el oro no es en sí mismo moneda puede parecer a primera vista una banalidad, pero conduce inmediatamente a la cuestión de la institución de la sociedad y de esa institución como esencialmente histórica. El capitalismo es una forma imaginaria en realidad. Es una forma de sociedad que nos indica a través de significaciones imaginarias lo que vale y lo que no vale para las cosas, los individuos y las representaciones. Es una forma de sociedad, de institución imaginaria de la sociedad. Es, por tanto, perfectamente posible que cambie. No es posible elaborar un plan detallado al respecto. Sí es posible tener un proyecto. Así, la superación de la autoalienación de la sociedad capitalista es posible. Pensar la revolución es posible. Tender a la autonomía y buscar la autotransformación social que nos lleve a ella es perfectamente posible. Y su razón es, para Castoriadis, no por las leyes de la historia, ni el destino del ser, ni los intereses del proletariado. Es simplemente porque la quiere. Cree que sería una sociedad mejor para vivir y sabe que otros también lo creen.